bueno, hoy día vamos a revisar algunos aspectos de la maestría misma y también los aspectos que de una u otra manera están relacionados con este concepto que es procesar en el presente. Así es que nada, bienvenidos y vamos a ir durante el transcurso de una hora aproximadamente, tal vez poquito más, vamos a ir revisando estos conceptos y quisiera partir esta noche con algo que es un concepto que es la definición que nosotros en general manejamos de la disciplina. Sabemos que cada organismo internacional tiene una definición de lo que es este proceso, ¿verdad? Y en el caso de IAC, habla de un proceso de transformación, habla de toma de conciencia, habla de, como resultado de esa toma de conciencia, habla del descubrimiento, ¿verdad? Del insight, de un darse cuenta, y como resultado un crecimiento personal y profesional a través del cual podemos llegar al logro del objetivo planteado. Sin embargo, y yo quisiera aquí detenerme un poco más, estamos hablando principalmente de una conversación, estamos hablando de un proceso que se valida a través de la escucha del coachee, de la escucha, de esta danza de conversacional, ¿verdad?, que se produce entre el coach y su cliente. Y hablamos también de un contacto. Sin embargo, hoy en día es cuando más dificultad encontramos en realizar no solo la conversación de coaching, no solo el desarrollar la habilidad de escuchar y no solo la habilidad y la posibilidad que tenemos de estar en un contacto con el otro, ¿verdad? Debido principalmente a que todo nos está llevando justamente a lo contrario, a perder estas capacidades y a estar cada vez más conectados, pero de una manera que no es la directa. Por tanto, donde cada vez tenemos más posibilidades también de que la interpretación que hacemos de lo que el otro nos quiere decir sea, digamos, ensanche la brecha del entendimiento y ensanche la brecha de poder llegar a acercarnos a lo que el otro nos quiere decir. Entonces, tenemos la maestría y esta es su definición. Esto es lo que se entiende como procesar en el presente dentro de las 9 maestrías de la IAC. Estar atentos al cliente, procesar la información según sea apropiada en distintos niveles. Y aquí entramos al tiro en esta capacidad, ¿verdad?, que tenemos de poder estar atentos y focalizados en el otro, porque tenemos que leer el nivel mental, el corporal, el emocional, incluso el espiritual. El coach expande la conciencia del cliente sobre cómo experimentar temas y cuestiones en esos niveles según sea apropiado. Vamos a actuar en el momento, pero también es necesario estar en ese momento. No es lo mismo. Podemos, y nos pasa a menudo que estamos en una situación, ¿verdad? Todos lo vivimos habitualmente, que estamos en una situación donde queremos ser escuchados, donde queremos ser atendidos, donde necesitamos ser tomados en cuenta, y el otro está actuando, pero de fondo no está. Entonces, eso es lo que queremos hoy día desarrollar con mayor, digamos, centrarnos justamente más, vivir más este momento. Y bueno, de todas maneras quería decirles que es importante pensar en el coaching como un proceso de aprendizaje. Entonces, pero un proceso de aprendizaje entendido como esa capacidad que tenemos todos, ¿verdad?, de desde la autonomía lograr resultados diferentes
a través de un proceso donde vamos generando una autoobservación que está facilitada por el coach, una autoobservación de nuestros pensamientos, una autoobservación de nuestras emociones, una autoobservación de nuestra corporalidad, un darnos cuenta, un hacer conciencia realmente de cuál es la coherencia que estamos teniendo hasta el día de hoy, y precisamente encontrar en esas, digamos, ciertas incoherencias que pueden haber en este sistema que somos y que no nos permite alcanzar los resultados deseados, ni ser, no solo no alcanzar resultados, sino que no ser efectivos en los distintos ámbitos en los cuales nos desenvolvemos, sobre todo a la luz de que cada vez más estos ámbitos, y sobre todo también el ámbito laboral, nos exige estar en capacidad de poder dar respuesta a problemas nuevos. Nos exige la capacidad de pensar de una manera diferente. Nos exige la capacidad de darnos cuenta de algo para lo cual antes no teníamos respuestas. Entonces, es importante actuar en el presente, pero también estar en el presente. Básicamente, entonces, también les quería focalizar esto en el tema de las maestrías. Y a propósito de eso, es que decíamos un proceso de aprendizaje, y está nuestro propio aprendizaje como coaches. Un aprendizaje para el cual tenemos una guía, y esa guía son las maestrías, son estas competencias, ¿verdad? Competencias que deben ser observables en una sesión de coaching para poder asegurar la efectividad de y de nuestro manejo de las herramientas en general a las cuales acudimos cada vez que estamos en una sesión y en un proceso. Entonces, aprendemos nosotros también teniendo esta guía, que son estas competencias que fueron desarrolladas en un largo transcurso de 2 años por coaches de distintas partes del mundo que provenían de distintas culturas, ¿ya? Y que generaron primero lo que se llamaba habían 15 competencias que luego con el tiempo fueron decantando en estas 9 competencias, en estas 9 maestrías que hoy conocemos, y como les decía, que son nuestra principal guía para saber efectivamente cómo nos estamos desempeñando en nuestro rol de coaches. Hablamos de un proceso de aprendizaje, el nuestro, hablamos del proceso de aprendizaje del coachee, hablamos de cómo a través de procesar en el presente podemos desmenuzar, ¿verdad?, nuestra manera de interpretar y de enfrentarnos a la realidad, y desmenuzar la manera, digamos, del cómo somos. Entonces, hay algunos aportes importantes en ese sentido. Principalmente está el aporte de Rafael Echeverría, uno de los padres del coaching ontológico generado acá en Chile, que tiene un largo e importante desarrollo sobre el tema del aprendizaje, y aprendizaje en un concepto que aplica no solo al aprendizaje formal, al de la escuela, por decirlo así, sino que aplica sobre todo en un nuevo concepto que es el aprendizaje para la vida, y donde cual más cual menos ya pueden estar familiarizados con el modelo OSAR, el del observador, acción y resultados, y luego eso cómo también lo trasladamos al proceso de una sesión de coaching, donde lo más relevante es cómo a través de
este camino reflexivo, ¿verdad? Vamos a finalmente a salir de esta zona de comodidad y vamos a transitar por nuevos caminos que nos van a permitir, por otra parte, lo que decíamos anteriormente, también tener respuestas para nuevos desafíos más allá de lograr el objetivo propuesto. En relación a esto de estar presente, hay un cuento que se llama El genio de los deseos y que dice lo siguiente. Había un campesino que estaba, por supuesto, muy cansado de su pobreza, cansado de las carencias que tenía. Iba caminando un día por un camino de campo rural, en fin. Y de repente se da cuenta que en el camino, bueno, hay esta pequeña, digamos, receptáculo, esta ánfora dorada, maravillosa, ¿ya? La empieza a frotar y sale un genio, el genio de los deseos. Este genio emerge gigantesco y le dice: todos tus deseos yo te los puedo cumplir, pero con una condición. Tú tienes que estar permanentemente pidiéndome algo. Cuando se acaben tus deseos, cuando ya no quieras, no puedas pedirme nada más, yo te voy a matar. Entonces el campesino dice: bueno, tengo tantos deseos que cumplir que me lo llevo. Se lleva la lámpara, esta maravillosa lámpara dorada, se lleva al genio a su choza y lo primero que le pide es una maravillosa mansión. Instantáneamente se ve viviendo en una mansión, pero extraordinariamente grande, lujosa, etc. Luego le pide una esposa. Instantáneamente aparece la mujer más hermosa, la mujer de sus sueños, la más bella, en fin, esposa. Luego vienen los hijos. Luego viene tener tener una cantidad de sirvientes, ¿verdad? Para poder manejar su familia y que lo atienda y que maneje esta gran mansión. Y así se van sucediendo los deseos, uno tras otro, tras otro. Sin embargo, llega un momento en que efectivamente el campesino, que ahora es un acaudalado, un potentado, ya cada vez le cuesta más pedirle al genio. Entonces se da cuenta que está corriendo un grave peligro, tanto él incluso como su familia, y se va a la colina a ver al sabio. Y cuando llega donde el viejo sabio le explica y le dice: mira, tengo este problema, tengo un genio que si yo no tengo un deseo permanente que pedirle, me va a matar. Entonces el genio le dice: bueno, la solución es esta. Construye un poste muy alto. Puedes hacer un tronco de árbol, el árbol más grande que haya en tus dominios. Y lo pones ahí frente a tu mansión y pídele tu deseo va a ser que el genio permanentemente suba y baje ese poste. Es decir, que lo mantengas ocupado. Se devuelve a su mansión, a sus dominios, este ya no campesino, sino que potentado y acaudalado hombre, y le pide digamos, le dice al genio cuál es su deseo. Efectivamente, de ahí en adelante, el genio estuvo ocupado. ¿Cuál es la metáfora de este cuento? La metáfora está en que el genio es nuestra mente y que estamos permanentemente divagando en lo que queremos, divagando en lo que necesitamos, divagando y proyectando el futuro. Así también nuestra mente
tiene una capacidad que está comprobada, digamos, una capacidad neurobiológica que es la de tanto de ir al pasado, por supuesto, para acudir a la información, para acudir a la experiencia y luego e inmediatamente proyectar al futuro. Estamos calculando permanentemente durante todo el día lo que vamos a hacer, lo que deberíamos hacer. Estamos calculando y proyectando hacia no solo las horas que vienen, los días que vienen, los meses que vienen y los años que vienen. Entonces, esa es nuestra mente. Por tanto, ese es el desafío. El desafío es cómo logramos mantener a esta mente, a este genio, ¿verdad?, ocupado, pero de tal manera que nos permita tener un espacio, ¿verdad?, que esté exento de este ruido permanente que tenemos. Entonces, la posibilidad de desarrollar la atención consciente es primeramente con un foco, que es silenciar el ruido tanto interno como externo, ¿verdad? Aquello a que le ponemos atención durante el día. Y luego de eso, pasar de las ondas beta, que son estas ondas son estas ondas de la actividad. La mayor parte del día estamos en estas ondas beta, y eso nos remite a tener habitualmente no solo una atención, sino que una visión de túnel, diferente de las ondas alfa, que son aquellas ondas que genera el cerebro cuando estamos en espacios de tranquilidad, de creatividad, y que abren además muchas posibilidades, ¿verdad? Sabemos que la respuesta a muchos problemas, digamos, de la vida misma, de la medicina, por ejemplo, ¿ya?, vienen de simplemente no de cuando la persona estaba totalmente imbuida en la tensión de querer encontrar esa respuesta, sino que la respuesta surgió por sí sola en un estado de relajo. Entonces, y aquí les quiero hacer un paréntesis. Por ejemplo, ¿qué surge de un estado de ondas alfa? Cuenta Paul McCartney que el mayor clásico de los Beatles, la canción Yesterday, no nació en un proceso de composición, no nació en un proceso de junta, digamos, de él con John, con, digamos, Ringo, con George. No, el concepto de la canción Yesterday nació en un momento totalmente distinto, en un momento de relajo, y nació previo y luego durante una noche de sueño. Entonces, es como para ejemplificarles realmente qué es lo que pasa. Ahora, por supuesto que estar en ondas beta cerebralmente es súper importante, porque si usted va conduciendo, ir en onda alfa no le sirve mucho, ¿eh? Beta implica estar muy atento, muy despierto, pero con una atención que no es tan focalizada, sino que es simplemente estar despierto, ¿ya? Entonces, ustedes están mirando acá esta imagen del submarino. Se preguntarán, ¿qué tiene que ver el submarino, ya, con desarrollar la atención consciente? Bueno, les cuento. Hay una metáfora respecto de los distintos tipos de ondas en las cuales funcionamos cerebralmente, ¿ya? Y una de esas tiene que ver con la imagen del mar. Y aquí, junto con esto que les comento, quisiera invitarlos a hacer un breve ejercicio, una imaginería, ¿ya?, para
ponerlos en el contexto y llevarlos a esta imagen del submarino. Entonces, lo único que les quiero pedir es que cierren los ojos. Cierren los ojos, que hagan una respiración profunda, abdominal, una inspiración. Vamos a inspirar. Cuando inspiramos, mentalmente digo in, y cuando expiro digo ex. Entonces, inspiro diciendo in, expiro diciendo ex. Hagamos este ejercicio de respiración 3 veces. Y una vez que lo hemos desarrollado, les quiero llevar a esta imagen del mar, a una imagen del mar, de la superficie del mar, donde el oleaje es un oleaje fuerte. Tenemos olas que llegan a ser muy altas. Tenemos todo ese sonido de la incesante actividad de las olas del mar. Estamos dentro de un submarino. Estamos cómodos, seguros, y vamos a ir bajando. Y en la medida que bajamos, ya van quedando atrás el ruido de ese oleaje incesante, el sonido del viento. Y vamos bajando, bajando, y ahora vamos y estamos en una capa media del océano. Vemos a través de las ventanas de este submarino la vida alrededor, los peces. Vemos el maravilloso mundo submarino con sus colores, con sus brillos y ya con una cierta tranquilidad. Todo el ruido, ese ruido de la superficie marina ya no está. Sentimos algunos sonidos tenues que nos van llenando de calma y luego seguimos bajando hasta llegar a una capa submarina donde hay total tranquilidad, donde el agua está en total calma, donde hay silencio, donde hay paz, donde podemos estar con nosotros mismos, donde somos conscientes, donde sentimos la conciencia de nuestro cuerpo, de este silencio. Y es en este estado de ondas alfa en que nos quedamos. Luego los invito a nuevamente a inspirar con in, relajamos y expiramos. Nuevamente in, inspiro y expiro. Última vez, inspiro y expiro. Entonces, esa es la metáfora del submarino y de cómo nuestra mente tiene estas capas. Hay una capa externa que es la del ruido y que cuando estamos en atención principalmente a este exterior, ¿verdad?
nos cuesta mucho más conectarnos. Nos cuesta conectarnos con nosotros mismos, nos cuesta estar en esta fase de relajo y por ende, solo cuando bajamos, nos sumergimos en lo más profundo, en este silencio, podemos realmente entrar a desarrollar nuestra capacidad de atención consciente. Cuando logramos desarrollar esta capacidad o cuando estamos en un espacio de atención consciente, de atención plena, y ahí surge también, por supuesto, esta herramienta que es el mindfulness, aunque no es la única, ¿ya? También facilitamos la emergencia, ¿ya? Que emerja y se desarrolle nuestra capacidad intuitiva. Le damos espacio a que aparezca la mente intuitiva, que es la capacidad también de procesar información, pero que no pasa por el ruido. Procesar información, si ustedes quieren, no teñida por los condicionamientos habituales que tenemos. En la sesión de coaching es esencial que podamos practicar y desarrollar esta capacidad, ¿verdad?, de insight. Entonces, de insight, de darnos cuenta, esta capacidad de darnos cuenta de ese momento presente. Entonces, la mente intuitiva también participa de este proceso de escucha y de este proceso de aprendizaje llamado coaching. Es sumamente importante que nos demos los espacios, no solo de mindfulness, de respiración, o hacer otro tipo de prácticas que nos permitan conectarnos con el presente, sino que además estar, digamos, abierto a la capacidad de descubrimiento que es el insight. Cuando hay una pregunta por ahí, ya la voy a abrir para poder responderla. Junto con darle espacio a la mente intuitiva, junto con abrir esa posibilidad y facilitar lo que es el descubrimiento, esto que llamamos insight que es ver dentro de uno, ¿ya? Estamos abriendo un espacio maravilloso que es otra distinción de coaching, o particularmente coaching ontológico, que es el habitar el quiebre. Hablamos de quiebre para quienes todavía no llegan, digamos, a esa parte del aprendizaje de cierta distinción. En coaching ontológico hablamos de quiebre cuando precisamente hay una interrupción en el fluir de la vida, ¿ya? Lo que coloquialmente, lo que habitualmente le llamamos el problema. Tuve un problema. Un problema es decir, hay algo que no salió como yo esperaba, algo que cambió rápidamente mi horizonte de posibilidades. Entonces, hablamos de quiebre principalmente relacionado con eso, con un cambio. Ahora, hablamos de quiebre cuando puede ser negativo o positivo. Surge algo inesperado. Negativo puede ser una enfermedad, un quiebre negativo puede ser rupturas afectivas,
puede ser la pérdida del trabajo, sorpresiva, en fin. Puede ser hasta voy saliendo de mi casa rumbo a mi trabajo y me tuerzo el pie, ¿verdad? Tengo un esguince y con eso ya mi día fue totalmente diferente de aquello para lo cual yo estaba proyectada y preparada en la mañana. Entonces, también está el quiebre positivo, que es llevándolo a un extremo y a algo que pudiera ocurrir, un ascenso inesperado, ¿ya? La visita quizás el anuncio de la visita de un familiar que está muy lejos, ¿ya? La noticia sorpresiva de la llegada de un nieto o de un hijo, ganar un premio importante en dinero, en fin. Entonces, cuando nosotros procesamos en el presente, damos espacio a esto que se llama habitar, o que denominamos habitar en coaching. Y habitar no es otra cosa que quedarnos en ese espacio, contemplarlo en la tranquilidad de que no va a ocurrir nada. Lo que ocurrió ya ocurrió y está ahí. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque hoy en día, y volviendo a las características que tenemos que son culturales y que son transversales, ya estamos cada vez también más predispuestos a encontrar soluciones rápidas y a querer actuar rápidamente, ¿ya? Sin espacio a la reflexión, o si lo hay, muy poco. En fin, tener la respuesta y tener la solución rápido. Eso está ocurriendo cada vez más, sobre todo con los jóvenes, con los niños, en fin. Esta capacidad contemplativa tan propia de pueblos ancestrales, ¿ya? De culturas milenarias, hoy día es cada vez más difícil de encontrar. Por tanto, también hay una invitación no solo a facilitar el habitar, el darle el tiempo, lo que surge en los silencios dentro del coaching, sino que también hay una invitación a que cada uno de nosotros habite el momento en que está, habite un quiebre en el que pueda estar inmerso en estos momentos. Cuando le damos ese espacio de seguridad y a la vez de confianza al coaching, seguridad de que se puede enfrentar a aquello que por mucho tiempo quizás ha estado eludiendo. El coraje que necesita para enfrentar eso, ¿ya? Para enfrentar este espacio incómodo, y la confianza que necesita para luego proyectar que, ok, lo estoy mirando, no va a pasar nada más, es un espacio de detenerse, no solo silencio, sino que de detenerse, ¿ya? Para luego, una vez que he salido de este espacio, ¿ya? Predisponerme a la acción, predisponerme con nuevas respuestas, ¿verdad? A tomar decisiones, por ejemplo, con mucha mayor seguridad, con más calma, con más reflexión. Entonces, decimos que existen estas posibilidades que ocurren en este estado de la presencia, y existe también con un nombre para esto, de que más de alguno tal vez lo conozca o haya leído, y si no es así, una invitación a que lo busquen. Mihaly, Csikszentmihalyi, ¿ya?
es un autor, es quien ha estudiado durante muchos años la relación que hay entre los estados de conciencia y los niveles de satisfacción, de felicidad y de efectividad que logramos en la vida. Entonces, cuando estamos presentes, cuando estamos no solo atentos, cuando estamos actuando en el presente y cuando estamos con nuestra presencia, ¿ya? Y esto es lo que ocurre en una sesión de coaching, nosotros podemos entrar en el estado de flow, también llamado el estado de la experiencia óptima y también conocido como el estado de flujo. En el estado de flujo, nosotros estamos presentes de tal manera que entramos en una atemporalidad. Estamos en un estado de agrado, estamos en un estado de seguridad y de confianza. Y eso es lo que se traduce en una experiencia óptima. La conversación que surge de repente con un amigo, donde nos encontramos a tomar un café y después de mucho rato nos damos cuenta que la hora que pensábamos conversar se había traducido en 2 o 3 horas. No nos dimos cuenta de lo que pasaba alrededor, no nos dimos cuenta del tiempo, porque estábamos ahí viviendo la experiencia en este diálogo, en esta conexión de la que hablaba Martin Buber, ¿ya? Este filósofo judío y que hizo este maravilloso aporte respecto de la capacidad dialógica del ser humano. Estamos entonces con una invitación y además una capacidad que podemos desarrollar. En ese sentido, es importante también que a veces el coach, por querer tener por querer acelerar el proceso, por querer lograr que el cliente tenga rápido sus respuestas, por querer lograr que el cliente se ponga en acción a partir de esa sesión en sí misma, es que nosotros quebramos la experiencia óptima, porque forzamos, cometemos errores que no debemos cometer y no, digamos, porque no somos conscientes de lo importante que es que todo transcurra según la agenda y el tiempo del cliente. Luego, hay también otro estado que se llama el estado de coach, ¿ya? Esto lo sugiere Robert Dilts, padre de la programación neurolingüística y también, por supuesto, figura importante dentro del coaching. Y el estado de coach es esto. El estado de coach es una alternativa al estado de flow, pero con esto también nos podemos quedar. Es estar centrado, es estar abierto, es estar en esta alerta consciente, es estar conectado con la experiencia, no solo con el otro, ¿ya? Sino que viviendo la experiencia de una conversación, viviendo la seguridad, ¿ya? Que nos genera el estar, digamos, conectado con nosotros mismos, conectado conmigo como coach, conectado con la experiencia, con lo que está pasando durante la sesión, como experiencia misma me refiero, y conectado también con el otro. Entonces,
Este es el estado que ideal para nosotros en una sesión, y un estado que debiera darse no solo dentro de la sesión, un estado que nos permita en el día a día a nosotros aprender, ¿verdad? A llevar a llevar nuestra habilidad de coach para resolver también nuestra propia manera de ver la realidad y de generar interpretaciones que sean facilitadoras y nos ayuden a nuestra propia efectividad. Cuando hablamos de la maestría 4, también estamos estableciendo relaciones con las otras maestrías. Hay una relación que es muy importante porque de alguna manera esta maestría es la continuación, si pudiéramos decirlo de esa manera, ¿ya? O la extensión de la maestría 3, que es la escucha con compromiso, ¿ya? Existen distinciones asociadas a cada escucha y existen las señales, existen los indicadores que pudiéramos decir de cada maestría, más allá de la definición, existe el comportamiento efectivo, el comportamiento ineficaz, y cuando hablamos de escucha activa, hablamos de estar totalmente presentes y con una atención que nos permita leer el lenguaje corporal, que nos permita identificar las emociones del coachee, que nos permita identificar cuál es la manera que éste le otorga significado e interpreta los hechos, ¿verdad? Y que lo tienen en la coherencia del ser que es al momento de llegar a iniciar un proceso de coaching. Procesar en el presente también nos conecta con la maestría 1, en el sentido de que cuando procesamos en el presente, ¿verdad?, estamos generando un espacio de seguridad que facilita esta relación de confianza que está a la base de todo lo que puede suceder durante una sesión. Está a la base de cómo se gesta la relación con nuestro coachee. Desde esta confianza también nuestro coachee puede expresar. Desde lo que procesamos en el presente, podemos lograr que el coachee clarifique y baje el nivel de incertidumbre con el cual habitualmente llega a una sesión y llega cuando pide acompañamiento, ¿verdad?, para lograr mayor efectividad y pueda desarrollar también todas aquellas competencias y habilidades que necesita en el logro de su objetivo, ¿ya? Ayudamos al cliente y por eso es importante procesar en el presente, porque constantemente nuestro cliente puede no necesariamente estar tan claro, ¿ya? Probablemente, y por lo mismo es que está ante nosotros con sus requerimientos, con sus necesidades, con sus anhelos, con su idea de futuro, ¿ya? Entonces, procesamos en el presente, ¿para qué? Para permanentemente estarlo trayendo nuevamente con estos objetivos y que no, el riesgo permanente que hay en una sesión es que nos mareemos
con distintos caminos por los cuales se puede ir el coach con sus distintas ideas y, en fin, y para finalmente perdernos en una maraña de pensamientos, de ideas, de creencias, ¿ya? Y que nos aleja de lo que es el foco, que es que es el objetivo. ¿Ya? A propósito de esto es que podemos ayudar a generar un espacio mucho más amplio de posibilidades para el cliente de las que tenía anteriormente. Luego, y también es importante que dentro de estas estructuras y sistemas de apoyo que le puedan ser útiles al cliente en el logro de sus objetivos, ¿ya? Está el desarrollo de esta capacidad, la capacidad de estar presente, la capacidad de intervenirnos a nosotros mismos en nuestras capacidades neurológicas, ¿verdad? Hacer esta reingeniería, ¿ya? Y es a través de práctica de mindfulness, a través de prácticas de lo que, digamos, hay el concepto de centramiento que tenemos como coaches en el día a día y muchas veces también durante una sesión. Hay herramientas importantes a considerar cuando, por ejemplo, y esto lo comento porque es una pregunta recurrente, que es cuando el coachee se conecta mucho con sus emociones tensoras, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo podemos, de alguna manera, volver a traer desde el respeto hacia la sesión? Y es que junto con darle esa posibilidad de conectarse con todo aquello que muchas veces ha estado ahí guardado, reprimido, dormido, pero que existe, luego darle la confianza para volver a este espacio que tiene que ver con estos anhelos, de descubrir sus capacidades. Y por ejemplo, hay un recurso que es corporal, que es el step out, ¿ya? De la fisióloga chilena que creó el método Alba Emoting, que tiene que ver con todo un desarrollo sobre la conexión que hay entre la corporalidad y las emociones y cómo a través de la respiración podemos gatillar una emoción, ¿ya? Y no al revés. No digamos que nos surge la emoción y eso genera todo un torrente, digamos, de síntomas gestuales, en fin, biológicos asociados a esa emoción. Acá es al revés, como a través de una respiración podemos conectarnos con una emoción determinada. Step out es una práctica corporal muy sencilla, que es simplemente pararse, inspirar y expirar, subir los brazos, juntar palma con palma, ¿verdad? Y llevar atrás los brazos hasta pasar, digamos, desde el cuello hacia atrás y luego volver a elevar los brazos por sobre la cabeza y quedar con las palmas de las manos unidas hacia adelante. Entonces, hay muchas maneras en que logramos procesar en el presente no solo desde el lenguaje, no solo desde la pregunta adecuada, sino que también desde la emoción y desde la corporalidad. En esto que es nuestro proceso de aprendizaje llamado coaching. Entonces, vamos acá a ver algunas preguntas y desde ya, de todas maneras, invitados a que puedan también ya participar de este tema de conversación de hoy día.
Claro, dice Willy, en una sesión es recomendable hacer un ejercicio de respiración previo. Willy, de todas maneras pasa que muchas veces sí, llega el coachee con toda su carga cotidiana, ¿ya? Hay a veces, en ese sentido, hay a veces posiciones encontradas, ¿ah? Sin embargo, desde mi perspectiva, de repente es importante hacerlo, ¿ah? Es importante hacer un breve centramiento de 1, 2 minutos, sobre todo les reitero cuando sentimos, cuando detectamos que nuestro cliente llega con mucha carga respecto de las situaciones vividas en el día, y es también una manera de entrar a generar este espacio, este estado de flujo, este estado de conciencia presente. Bueno, finalmente estamos ya casi en la hora. Les reitero la invitación a que me puedan dejar sus preguntas, y yo junto con agradecer el que hayan participado, el que hayan aceptado esta invitación, finalizo esta parte del webinar, ¿verdad?, con esta frase de Buda que es: alégrate, que todo lugar es aquí y todo momento es ahora. Tenemos otra pregunta, Willy de nuevo. Cuando nos vamos dando cuenta que las emociones de nuestro cliente nos están afectando a nosotros como coach. A ver, muy buena pregunta. Tiene mucho que ver con la necesidad nuestra y la obligación, les diría yo, como coaches, de generar prácticas en las cuales desarrollemos la habilidad de la capacidad de estar presente, ¿ya? Por una parte, una de las principales, digamos, características que debemos otorgar a la sesión de coaching es no dejarnos influir por las emociones de nuestro cliente. Nosotros observamos la emoción, no la cuestionamos. Eso es bien importante. Nosotros lo que cuestionamos es la interpretación que está haciendo, la significación que está derivada de esa interpretación que tiene nuestro coachee. Sin embargo, sus emociones son sumamente válidas. Lo que nosotros debemos lograr es la maestría de estar en la contemplación de esas emociones, pero no dejarnos imbuir por ellas. En la medida que nos dejamos imbuir por esa emoción, ¿verdad?, vamos quitando la posibilidad de ser digamos, de nuestra obligación también de desafiar y de cuestionar al cliente digamos, en sus paradigmas, en sus modelos mentales, etc. Dice, la escucha activa es importante en la sesión. No podemos recomendar, David, si pudieras precisar un poco cuál es tu pregunta. ¿A qué te refieres con esto de no podemos recomendar? Si me la puedes reformular, por favor, en esa parte para poder responderte. En el chat, veamos acá. Ah, espero, Ida Delgado,
Espero haber respondido con el desarrollo digamos, del webinar, haber podido responder a tu pregunta. ¿Ah? Dice, buenas noches, eso de mindfulness, ¿qué es eso? No sé si lo escribí bien. Ida, si te queda de todas maneras alguna duda, por favor, vuelve a formular preguntas. ¿Ah? Las maestrías son 9. Sí, les comenté al inicio del webinar de hoy día que, digamos, son 9 maestrías y año a año en el ciclo de webinars de LATAM Coaching Network, las maestrías se van, digamos, hay webinars de las distintas maestrías que se repiten año a año, pero en la interpretación que hace y en el abordaje que hace un coach, ¿verdad? Que tiene, por supuesto, perspectivas distintas, valga la redundancia, de formas de abordarlo, más allá de que existe y está, digamos, el texto completo de las maestrías, donde les comentaba yo, donde hay definiciones, que es muy preciso y muy específico. Están los indicadores, en la definición, están los indicadores, están están los efectos, están los elementos clave, están las distinciones, están los comportamientos eficaces, en fin. Dice, claro, la escucha activa. La escucha activa, bueno, es la distinción y es la capacidad clave que desarrollamos los coaches para ser eficaces en el desarrollo y en el ejercicio del coaching. Cuando hablamos de escucha activa, hablamos de que tenemos la capacidad, ¿verdad? La capacidad de, con ciertos recursos, de acortar la brecha que se produce en un proceso que es biológico, que por tanto, al ser biológico, nos limita, ¿ya? Y donde, además de ser biológico, es un proceso interpretativo. Decimos que escuchar, ¿verdad? Es oír, es interpretar. En la medida que yo interpreto, se produce la brecha. Entonces, para acortarla, nosotros acudimos a lo que debe ser una escucha activa, que tiene que ver con no solo con esto de estar presente, desde el lenguaje, desde la corporalidad, desde la emocionalidad, sino que por otra parte, ya tenemos esta capacidad que es la de reformular, ¿verdad? Que es la indagación, etc. Seguimos. Te agradecería si podemos tener el PPT. Por supuesto, yo se lo voy a hacer llegar a LATAM y para que todos los que quieran puedan acceder a él. Y bueno, la grabación de esto también queda ahí en los recursos. ¿Cuál sería mi gesto? No me queda tan clara la pregunta de Nelly. Dice, fácilmente, ¿cuál sería mi gesto? ¿Solamente escucha activa y amable? A ver, escucha activa está muy relacionado con la empatía. ¿Ah? Con la empatía, escucha activa y con la generación de lo que llamamos rapport. Entonces, está muy relacionado con poder ponernos y entender cuál es la posición del otro, ¿ya? Desde, por supuesto, desde una perspectiva, y entiendo aquí lo que podría querer decirme con esto de ser amable, ¿verdad?
desde el respeto, desde el ser acogedor, sin confundir esto con que somos nosotros cuestionadores, somos desafiantes, ¿ya? Debemos serlo para que el coachee pueda trascender sus propias limitaciones. Bien. Por supuesto, mindfulness está hoy día, la posibilidad de practicar mindfulness estoy leyendo comentarios del chat, apps, aplicaciones, simples aplicaciones, tenemos cursos online, en fin. Lo importante acá es entender el concepto como tal, donde la respiración ya es lo que facilita, es el disyuntor que le llama, a poder entrar, poder sumergirnos, como en este ejercicio del submarino, poder ir poco a poco alejándonos del ruido y alejándonos y variando estas ondas, ya cambiando desde un estado beta a un estado alfa. Luego, ahora entendí, David, ahora entendí tu pregunta. Ya, decía, se refería, y a ver si estoy bien en la interpretación que hago, tú dices, no podemos recomendar, otorgar posibles soluciones al cliente. Creo que entendemos que el coaching es un proceso que facilita el autodescubrimiento del otro, ¿ya? Por tanto, como les decía anteriormente, por una parte la agenda es del cliente y las soluciones también son las que son atingentes al cliente. Nosotros facilitamos ya que emerjan las respuestas, y desde esa respuesta y desde las distintas herramientas, los distintos recursos que va desarrollando el cliente, va a encontrar las soluciones. Entonces, también se trata de tiempo, ¿ya? Sí, escucha con compromiso totalmente. Escucha con compromiso es parte de esta presencia de la cual hablamos. Hay que estar muy atento, Willy. Claro, es importante, y en esto de estar presente, la capacidad que tenemos, ¿verdad?, de poder detectar el estado de nuestro cliente, el estado y la coherencia muchas veces, o la no coherencia entre su dominio de lenguaje, su dominio de emociones y su dominio corporal. Entonces, sí, volvemos a una respuesta anterior, y que tiene que ver con la posibilidad de hacer estos breves ejercicios de relajación. Dice Percy, ¿de qué manera diferente puedo pasar de un estado beta a un estado alfa cuando atendemos a un coachee? Tal vez recibimos una llamada que nos cambie un quiebre inesperado. A ver, si estoy entendiéndote bien, de partida, el espacio que nosotros tenemos, la sesión de coaching como un espacio de conversación, como un estado de flujo, ¿ya? Requiere que estemos nosotros, y ahí la responsabilidad primaria es nuestra como coaches, ¿verdad? Es que
principalmente no debemos estar receptivos ya a distorsiones, a distracciones externas. Entonces, cuando nosotros estamos en una sesión de coaching, básicamente nuestro celular está en silencio y le pedimos a nuestro coachee que haga lo propio. ¿Ya? Es una manera, lo mismo de cuidar el espacio en el cual, el espacio, digamos, físico, en el cual se realiza una sesión, que sea no solo un espacio cuidado hablando desde lo emocional, sino que sea un espacio cuidado de estos estímulos que pueden ser, más allá que sean agradables o desagradables, pero la manera de cuidar este contacto del cual el estar en contacto con el otro, y el que además hacer el llevar el ejercicio, la práctica de nuestra disciplina de manera efectiva, ¿ya? Tiene que ver mucho con estos pequeños, grandes detalles. Entonces, si llega a haber algo que está fuera de nuestro control, de todas maneras, estamos llamados a volver, así como traemos cuando nuestro cliente se dispersa o se pierde en explicaciones, en pensamientos y en ir de un tema a otro, el tener la maestría y la habilidad para traerlo nuevamente al tema central y a su objetivo. Lo mismo ocurre con nosotros, ¿ya? Si ocurre algo que está fuera de nuestro manejo, nosotros debemos tener la maestría y la habilidad, ¿verdad?, de dejar ir esa distracción y rápidamente ponernos nuevamente en nuestro centro. Así es que, bien. Esas han sido, me parece que ya no tengo más preguntas. Entonces, bien. Bien, David, no, gracias a ustedes, Percy, lo mismo, que me están agradeciendo acá. Y bien, como les decía, yo voy a hacer llegar el PPT, cualquier otro complemento que ustedes quisieran, ¿ya? Pueden acceder a mi correo, y de todas maneras, que es sdias@catalizando.com, y yo con el mayor gusto, entusiasmo y agrado les puedo hacer llegar algún tipo de complemento o de mayor desarrollo, digamos, de varios de los temas que hemos tocado hoy día. Dice... no, gracias a ustedes. Gracias, Willy. Gracias, Karen, Selmira. En fin, puedes escribir tu correo. Ya, gracias, en fin. No, reitero, ha sido un espacio muy interesante. Espero haber sido clara. Espero que los conceptos hayan quedado, digamos, suficientemente claros como para, a partir de esto, poder entender más esta maestría, poder vivirla más, porque esa es la invitación de cada maestría, es vivirla, ¿ya? Con los desafíos que implica, esto de generar la habilidad de procesar el presente, ya dentro de la sesión, pero que no va a ocurrir
nos va a ocurrir, les reitero, si nosotros mismos no vivimos y no desarrollamos la habilidad de estar presentes, ¿ya? De darnos cuenta y de volver la mente sobre sí misma, ¿verdad? Para entender todos estos fenómenos internos que de todas maneras son preponderantes, ¿ya? Y son no solo preponderantes, sino que determinan mucho de la efectividad que tenemos en nuestro día a día, no solo como coaches, como personas, ¿ya? Y en la relación que generamos con nuestros, digamos, coaches. Un minuto, estoy escribiendo el correo y ya quedó escrito. Así es que le reitero, consultas adicionales, consultas fuera del webinar y material que podamos intercambiar, que es algo que haría, voy a hacer con mucho agrado, como hacemos habitualmente con nuestros alumnos acá en Chile. Así es que, bueno, gracias y sería todo por hoy. Buenas noches y espero que nos veamos en una próxima oportunidad.